Palabra de vida. Del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2a, 15 al 17, 18b. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Cuando uno grita al Señor, lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes?
El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos finalizando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que hemos proclamado durante los últimos 5 domingos en la liturgia de la Iglesia. En esta última parte observamos cómo los discípulos, y en general quienes escuchaban a Jesús, se escandalizan y retroceden ante las palabras de Jesús cuando Él afirma: el que come mi carne y bebe mi sangre, come el verdadero alimento, consume la verdadera vida. Para los discípulos podría ser un poco de lo que modernamente llamamos antropofagia. No entendían este modo de hablar, se escandalizaron. Jesús, viendo que algunos de los que le escuchaban se iban, y adivinando también lo que pensaban sus discípulos, les dice: esto que les he enseñado les hace vacilar, y da una verdad suprema, presenta un mensaje superior. Solo el Espíritu es quien da la verdadera vida. La carne no sirve para nada, y Jesús ratificará su doctrina expresada a lo largo del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, enunciando: las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Muchos de nosotros, frente a distintos mensajes de Jesucristo, expresamos admiración, cierta luz interior, y encontramos una verdad profunda, pero tenemos que reconocer, de alguna manera sonrojándonos, que en otros casos, escuchando las exigencias evangélicas, pensamos en nuestro interior: ¿esto quién lo puede cumplir? Coloquemos ejemplos concretos que en nuestra práctica pastoral como sacerdotes escuchamos de las personas. Padre, no soy capaz de cumplir lo que dice Jesucristo sobre el perdón. No soy capaz de perdonar. No tengo ese corazón, hasta allí no me llega el mensaje cristiano. No puedo sencillamente perdonar. Otras personas te dicen: Padre, yo entiendo que hay que servir y hay que ayudar a los demás, pero renunciar a mis bienes, darlo a los pobres y entregarme totalmente a Jesús, para mí es muy difícil, mi corazón no me da, y estas palabras sencillamente me escandalizan. Otros también han dicho: Padre, la fidelidad es una exigencia inhumana. El ser ha sido creado para abrirse en distintas relaciones frente a personas del otro sexo. Para mí es muy difícil concebir y aceptar la fidelidad conyugal. Este tipo de ejemplo nos muestra cómo nosotros sí nos escandalizamos con las palabras de Jesús y de alguna manera nos cuesta trabajo asumirlas, acogerlas. Tal vez la expresión más común, más corriente que escuchamos es esta: ni que yo fuera un santo para vivir de tal o cual manera. Nos parece que la santidad es de un club de exclusivos, de perfectos, y no la entendemos como un llamado universal que Dios ha hecho a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En este sentido, los discípulos de Jesús hace 2000 años
se escandalizaban cuando escuchaban el comer a Jesús para tener verdadera vida aquí, ahora, y alcanzar la vida eterna más allá de la muerte. Pero más allá de todo este discurso, vamos a encontrar que muchos que abandonaron a Jesús y unos pocos se quedaron, son confrontados en su vida por el mismo Hijo de Dios. En efecto, al grupo cercano de los apóstoles, Jesús les dirá: ustedes también quieren dejarme, ustedes también quieren traicionarme, abandonarme, marcharse. Pedro, el eterno Pedro, el hombre primario en reaccionar, el hombre impulsivo, el hombre que tenía el liderazgo en el grupo de los discípulos, toma la palabra y dirá una de las expresiones que a mí en lo personal más me conmueve de este apóstol, el primer papa de la Iglesia. Dirá a Jesús ante su interrogación: ¿también ustedes quieren abandonarme? Y Pedro contestará: Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir? Solo en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. Nosotros creemos, hay fe en nosotros. Nosotros sabemos que tú eres el santo elegido por Dios. Qué bella expresión la del apóstol Pedro, y cómo nos invita en muchos momentos de la vida, cuando la exigencia cristiana de relativizar los bienes, de perdonar de corazón, de ser fiel en el amor, de un mínimo de perfección cristiana nos parece demasiado, nos lleva a decir: ¿en qué otra ideología, en qué otro proyecto nos pudiéramos apoyar? Solo en Jesús, el Hijo de Dios, hay verdad, hay sabiduría, no hay engaño, hay luz, hay palabras de vida eterna. Cuando vivimos literalmente bombardeados por multiplicidad de mensajes, de imágenes, de falsos proyectos de vida, de falsos proyectos de realización y de felicidad humana, hoy podemos repetir con el apóstol Pedro: ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? Solo en ti, Jesús, encontramos palabras de vida eterna. En esa misma línea se presenta la primera lectura que nos presenta la liturgia de este domingo, tomada del capítulo 24 del libro de Josué, cuando reuniendo a las tribus de Israel y al pueblo, les propone o les pone frente a ellos una elección: servir al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de sus ancestros, o servir a los dioses paganos que adoran los pueblos vecinos. La respuesta del pueblo de Israel no puede ser más sabia. Lejos de nosotros abandonar al Señor Dios para servir a dioses extranjeros, y enseguida hacen un elenco de las acciones prodigiosas que Dios ha realizado en su pueblo Israel. Dirán: Él es nuestro Dios, Él sacó a nuestros antepasados de la esclavitud de Egipto, Él hizo ante nuestros ojos grandes signos, Él nos protegió en el camino del desierto y nos llevó por encima de otros pueblos que querían destruirnos, y pudimos lograr la tierra prometida. Por eso el final de esta primera lectura es bellísima, cuando el pueblo de Israel, motivados por Josué, afirmarán: nosotros también serviremos al Señor, Él es nuestro Dios. Traslademos esta experiencia de fe 2000 años después al hoy de nuestra vida. Cuando se te presenta servir al Dios de esta tierra, el dinero, cuando se te presenta servir a tus instintos, a tus placeres egoístas, cuando se te dice servir a tu imagen, al poder, podemos encontrar tantas situaciones de desengaños humanos, tantas situaciones de no realización humana, y entonces volcaremos nuestra mirada sobre Jesús, cuyo proyecto es el amor, el servicio, la donación de la vida cada día, y podremos decir con el pueblo hebreo: nosotros serviremos al Señor.
Podremos mirar en nuestra vida que el dinero soluciona ciertas situaciones de nuestra existencia, que el poder, los contactos sociales pueden ayudar en ciertas circunstancias, que de alguna manera el prestigio humano nos puede apoyar en algún momento de la existencia, pero en definitiva, para situaciones puntuales como una enfermedad terminal, como un momento de encarcelamiento, como un secuestro o muchas otras situaciones, solo nos sirve Dios. Solo es fórmula válida Dios. Solo nos ha sostenido Dios. Solo nos consuela Dios. Esto es muy importante que lo entiendas, querido amigo, amiga que escuchas esta reflexión. El dinero te ayudará en ciertas situaciones, pero para una enfermedad terminal no te ayudará, ni para una separación matrimonial, el dolor que causa el quedar en soledad, ni para el tema de una crisis de soledad, de depresión. La imagen, el prestigio a veces se vuelven añicos de la noche a la mañana. No puedes colocar, no puedes idolizar, no puedes endiosar ninguna realidad creada. Por el pueblo de Israel di, solo al Señor, el que nos sacó de Egipto, el que nos ha acompañado en la vida, el que nos ha protegido, el que nos ha liberado de nuestras esclavitudes personales, solo a Él serviremos. Él es nuestro Dios. En esa misma línea está la expresión del apóstol Pedro. Buscar a estas alturas de la vida otro proyecto de vida, si bien nos escandalizamos porque tú dices que comer tu carne para tener vida y nos parece escandaloso, no buscaremos otro ser humano, no buscaremos otro proyecto existencial. Solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Concluyamos esta reflexión dominical con el precioso Salmo responsorial que la liturgia nos presenta en esta dominica. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Hoy nos invita el salmista a gustar, a probar, a saborear, a comer a Cristo, a recibirlo en nuestra vida, a digerirlo, a asimilarlo, a cristificarnos un poco y luego de comerlo, de gustarlo, reconocer cuán bueno, cuán suave, cuán amoroso, cuán luminoso es el Señor. Dirá el salmista bellamente: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Luego afirmará: los ojos del Señor miran al hombre justo, sus oídos escuchan sus gritos. El Señor se enfrenta con el malvado para borrar de la tierra su memoria. Y oigan esta expresión tan bella para quien está viviendo un momento de prueba. Dirá el salmista: cuando uno grita, el Señor Dios lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor siempre está cerca del triste, del atribulado, salva al abatido, y al final nos hará una promesa bendición. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Y dejará una advertencia: la maldad da muerte al malvado. Amigo, amiga, guarda esta palabra que hoy ha sido proclamada sobre tu vida. Guárdala en tu corazón, medítala, participa en la Eucaristía de este domingo con gusto. Ve a esta Eucaristía habiendo preparado, habiendo reflexionado esta palabra y reconoce que por más que nos presenten proyectos de vida, de plenitud en esta tierra, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios fama, el Dios bienestar, nadie es como el Dios del cielo, el Dios amor. Queremos decirte, Jesús, con el apóstol Pedro, cómo abandonarte por entregarnos al mundo, a dónde ir, a dónde acudir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto,
te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es, y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!